Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente estar en tu casa, estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos ha arropado cada día. Señor, y esta semana ha sido un tiempo de intimidad poderoso en ti. Gracias porque tú nos sigues dando el amor por buscar cada día más de ti. Gracias, Padre, porque cada día que pasa, Señor, estamos más pegados a ti y a tu presencia. Así que, Padre, anhelamos más de ti. No nos conformamos con tan solo una semana, sino que continuaremos, Señor. Lo haremos un hábito en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. ¿Alguien dice amén? Amén. Bueno, pues usted sabe que Dios es un poco difícil. ¿Cuántos lo saben? Que uno quiere hacer una cosa, pero Dios quiere hacer otra. Así que ayer por la tarde Dios me cambió el mensaje. Y el Señor es algo interesante cuando tú trabajas con Dios, porque es que tú dices, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo entiendo, y el Señor dice, pero no, eso no es lo que yo quiero. Eso es lo que tú quieres, Carlos, pero eso no es lo necesario. Y qué bueno es que cuando estamos alerta y estamos espiritualmente estamos conectados, podemos recibir lo que viene de Dios y lo que no. Porque sabe que hay veces que Dios nos está hablando y no estamos escuchando. Espíritu Santo. Entonces Dios me habló, ¿verdad? Mi espíritu, y me puso una palabra que quizás todos la saben, pero hoy la vamos a ver en un contexto distinto. Amén. Así que llevamos una semanita en tiempo de intimidad y de oración. Toman su Biblia y vamos a Mateo capítulo 14. El Señor me habló y va conectado a lo que estamos trabajando y estamos enseñando estas semanas. Estamos hablando sobre los hábitos. Y seguimos hablando del hábito de la conexión, de cómo nosotros nos conectamos con nuestro Padre y la importancia. Así que cuando tengan sus Biblias me dejan saber Mateo capítulo 14, verso 22. Y hoy vamos a estar hablando de la causalidad de lo sobrenatural. No me confundí, dije causalidad. Causalidad. Amén. No casualidad, dije causalidad. Ya mismo vamos a hablar qué es eso. ¿Lo tenemos? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar. ¿Cómo? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre él. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, hay un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Diga conmigo, yo soy. No temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Diga, pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre, ¿de qué? De poca fe. ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el ¿qué? El Hijo de Dios. Pueden tomar asiento. Causalidad, diga conmigo causalidad. ¿Sabe lo que significa causalidad? En la física se establece que todo tiene un principio. Que antes de que algo suceda es porque había algo antes.
Y entonces muchas veces la física utiliza eso para establecer que, en verdad, la evolución y para establecer el hecho que Dios no existe. ¿Alguien se atreve a decir conmigo, Dios no existe? ¿Se atreven a decirlo? Dios no existe. Porque no lo dijeron. ¿Sabe qué? Es que Dios no existe porque Dios es. Si nosotros establecemos que Dios existe, significa que tuvo un principio y un fin, o que tiene un comienzo y Dios no tiene un comienzo. O sea, la palabra que Dios es. O sea, que Dios, no hubo nada antes de Dios que lo creara Él. Y por eso es que la física utiliza la causalidad para establecer diferentes hechos físicos. Y es el hecho de entender que antes de una causa había algo. Es esto de causa y efecto, ¿cierto? Entonces, estamos hablando en Mateo capítulo 14, en una historia que todos conocemos. Y es una historia interesante porque dice la palabra que estaba Jesús enseñándoles los versículos anteriores. Y habla de la multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerdan esa historia? Entonces Jesús hace ese milagro. Uno de sus discípulos, que es como el pastor, que siempre está pendiente a la hora, dice, pastora, ya es hora, pastora 5, pastoras. Yo soy de eso. Entonces uno de sus discípulos estaba con Jesús y le dice, Señor, mira la hora que es. Tenemos todas estas miles de personas que están aquí y no han comido y va a anochecer. Ahí el Señor le dice, tranquilo. Y los manda a sentarse. Y trae los panes y los peces, hace la oración, se multiplican y luego sobran 12 cestas. Lo interesante de esto, ¿verdad? Una de las cosas que podemos notar es que hubo un milagro, ¿verdad? Pero ¿de dónde salieron las cestas? Pues yo no sé. Porque habían panes y peces, no habían panes, peces y cestas. Pero sobraron 12. Entonces, después de eso, Jesús hace algo interesante. Y es que ellos tenían que ir a un lugar. Los que conocemos un poco de la historia y del lugar, ¿verdad? Donde estaba Canaán, Israel, Jerusalén, todos esos lugares. Había algo que se llamaba el Mar Muerto y el Mar de Galilea. Lo interesante de esto es que no eran mares como nosotros porque ellos no vivían en una isla. Cuando a ti te mencionan mar y a mí nos mencionan mar, nosotros pensamos allá en el océano, pensamos en la playa allá de Piñones, pensamos en San Juan, pensamos en Isabela. Es más, pensamos en unas vacaciones. ¿Cuántos les gustaría unas vacacioncitas en la playa, por lo menos de 10 días? Que lo que haga es comer y dormir. ¿Cómo le gusta el party? Pues miren lo que sucede en esta historia. Jesús le dice a sus discípulos, vayan. Yo no sé qué tipo de maestro era Jesús, pero a Jesús le gustaba estar solo. Diga conmigo, solo. Jesús está con sus discípulos, sus 12 discípulos, y les dice, miren, móntense en la barca que yo los veo a la otra orilla. Yo no sé si esto le hace un poco de sentido, el hecho de que el mar de Galilea y el mar Muerto eran lagos que estaban rodeados por ciudades. Por lo tanto, no era como vamos a viajar de aquí hasta República Dominicana en el mar abierto, sino era un lago. Pero el lago era tan grande que ellos utilizaban para viajar. ¿Y qué sucede? Jesús le está diciendo, miren, vayan hacia el otro lado, yo los voy a alcanzar. Yo no sé en qué estaban pensando los discípulos para entender o dejarse llevar por lo que Jesús estaba diciendo. Porque eran millas de distancia de donde ellos estaban. Y Jesús le dice, vayan que yo los alcanzo a la otra orilla. No hace ningún sentido para que los discípulos hayan dicho, ok, yo no sé usted, pero si yo fuese discípulo, yo le decía, no Jesús, yo me quedo contigo. O vente con nosotros, no camines. Pero Jesús tenía una intención, diga conmigo intención. Y era que algo estaba por suceder. ¿Y sabe qué? Jesús era algo extraordinario,
Porque siempre que Jesús iba a manifestar algo, tenía un tiempo de intimidad. Siempre que Jesús le revelaba que algo iba a suceder, siempre tenía un tiempo de acercamiento hacia el Padre. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Jesús le dice, vayan. Y los discípulos se fueron. En aquellos tiempos, para que se vayan imaginando la idea, ellos utilizaban una barca como de 6 pies, 7 pies, como de aquí a la bocina. Tenía remos. Y ellos iban remando. No habían yates, cruceros, nada de eso para aquel tiempo. Porque ellos eran pescadores, ¿cierto? Ellos tenían, los que pescaban, ¿verdad? Esos eran los botes que usaban. Y habían otros tipos de botes. Dice la palabra que Jesús le dijo, vayan. Y él se fue ¿a qué? Al monte, solo, y a tener comunión con el Padre. ¿Cierto? Dice la palabra que luego, yo estoy haciendo el escenario para que entiendan la revelación. Estamos hablando que era un lago. Un lago. ¿Alguien ha visto el lago La Plata? Okay, mencióneme otro lago. Dos Bocas. Otro lago. Yo no sé de lago. Carraízo. Y hay ríos, lagos y todo ese tipo de cosas. Pues en un lago usted sabe que el agua es ¿qué? Pasiva. Pues ahí van los discípulos. Yo me imagino los discípulos como en esa carrera de los remos. Entonces están trabajando forzosamente ahí entre el agua. Dice la palabra que de momento se levantó una ¿qué? Una tempestad, viento, olas. Y yo me comienzo a preguntar, ¿cómo es posible que en un lago hayan olas? ¿Cómo es posible que en un lugar donde se supone que el agua sea calmada, haya una tempestad de momento? Yo creo que eso es otro milagro. Diga conmigo, es necesario que en los momentos más calmados de nuestra vida, Dios comience a revolcar ciertas cosas. Y el Espíritu Santo me comenzó a ministrar y yo comencé a buscar y a estudiar, pero ¿cómo es posible que en un lago hayan olas, hayan tempestad, haya viento? ¿Cómo es posible que en un lago se le haga tan difícil a los apóstoles remar? Dice la palabra que el viento era contrario. No, y yo estoy seguro de que era necesario que eso, yo te puedo decir ahora mismo que eso no fue el enemigo. Yo estoy seguro que esa manifestación fue necesaria para mostrarle una gloria. Escúcheme bien. Hay momentos en nuestra vida que Dios va a comenzar a mover ciertas cosas para mostrar su gloria en ti. Para que tú comiences a ver su propósito y la manifestación divina que está haciendo en tu vida. Pastor, ¿y por qué? Porque si lo llega a dejar, mira, llanito, tú no ves la manifestación. ¿Sabe cuál es el problema? Que pedimos manifestación, pero no queremos que Dios revolque nuestras cosas. Queremos manifestación, pero no queremos que Dios mueva las aguas. Hasta el punto de que nosotros entendamos que nuestras propias fuerzas no somos capaces de hacerlo. Jesús le está dando una enseñanza a sus discípulos y vamos a entrar en esto porque me interesa, es algo interesante. Dice la palabra en Marcos capítulo 6, esta historia se habla en 3 de los evangelios. Y los 3 evangelios cuentan cosas distintas. Por ejemplo, esta historia donde Pedro le pide a Jesús ir allá, no la repite en ningún evangelio, solamente en Mateo. Y mira esto. Marcos capítulo 6, verso 48 dice, y viéndoles remar, o sea que Jesús estaba orando, dice la palabra que llevaba toda la noche. Diga conmigo, toda la noche. Yo declaro que vienen esos días donde el Señor no nos dejará dormir en intimidad, en comunión y ahí metidos en la presencia no podremos dormir porque estaremos toda la noche escuchando y hablando con nuestro Padre.
Aquí la gente no quiere orar. ¿Qué pasa? ¿Cuándo están los que quieren estar una noche completa con intimidad con el Padre? Que no le interesa el sueño, sino conectarse. Que no le importe si se levanta al otro día como se levante, usted va a estar prendido en la presencia. Yo no sé, pero la Biblia me enseña que Moisés estuvo 40 días en la presencia y cuando bajó era otra persona, su rostro resplandecía. Yo no sé, yo creo que hay gente aquí que cuando salga de la presencia las espinitas se van a salir, los barros no van a estar, vas a estar más lindo. Dígame, yo necesito a las chicas que griten ahí, digan algo. Bueno, nosotros no nos preocupamos tanto. Sí, nos salen, pero somos feos naturales, no. Ayer fui al baño un momento y vi una cremita que yo había comprado, que es la mascarilla esa negra que te saca hasta el vivir cuando tú te la estás arrastrando. Dijo, es tiempo ya, pastora, de una mascarilla de esa negra. Que cuando te la estás sacando empiezas a llorar ahí, cuando te coge esta parte de aquí, esto blandito, ahí es que se pone bueno la cosa. Así que esos tiempos son necesarios, tiempo de intimidad, porque hay transformación cuando andamos en intimidad. Ya necesito a todos acá. Miren, en Mateo dice algo, en Marcos dice algo interesante, que no lo dice en Mateo. Y es que Jesús se levanta, ve la tempestad y comienza a caminar por encima del agua. Y les pasa por el lado, porque quería adelantarse. ¿Cómo es esto? Que un Jesús que ve que los discípulos están pasando por un momento difícil y Jesús le pasa por el lado. Dice la palabra que se les quería adelantar. ¿Cómo es posible que el método más rápido para llegar a aquel lugar era la barca, mas sin embargo Jesús le estaba pasando por el lado? Y cuando le pasa por el lado, ahí sus discípulos lo ven y se asustan porque es un fantasma, porque creen que es un fantasma. La palabra original dice que creen que es como un espíritu. Y ahí le gritan, se asustan, llaman la atención y Jesús le dice, tranquilo, soy yo. Una de las cosas que me enseña este pasaje es que hay veces que Dios está cerca pero no lo vemos. Ellos lo vieron y lo confundieron. Hay veces que no sabemos quién es el que nos está hablando y nos está dando dirección, si es nuestro espíritu o si es nuestra carne. Jesús nos enseña en el pasaje que está dispuesto y Él está ahí. Ahora todo depende si lo queremos dejar entrar. Todo depende si queremos llamar su atención. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando entramos en intimidad es llamar la atención de nuestro papá. Cuando nosotros entramos en nuestro lugar secreto, en nuestro aposento, nos cerramos las puertas, nos encerramos en la presencia, estamos llamando la atención de nuestro Padre. No importa lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, créeme, cuando usted se inclina, cuando usted busca presencia, usted llama la atención. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se cansó. Diga conmigo, se cansó. ¿Usted sabe lo que hizo cuando se cansó de tanto esclavitud, de tanto revolú? Diga, clamó. Diga conmigo, clamó. ¿Y Dios qué? Los escuchó. Y no tan solo los escuchó, sino que le envió un Salvador. Yo oro, yo oro en el nombre de Jesús, para que cuando usted ore, el Señor escuche su clamor, se acuerde de la promesa y envíe la palabra. Son estos tiempos los que vienen ahora. Este 2018 no se ha terminado. Y yo voy a declarar en el nombre de Jesús que cuando usted ore, alguien dice amén, que cuando usted ore, meta en su aposento, cree una conexión con Dios, Dios lo va a escuchar. Pero no tan solo se quede en que Dios escuche, es que Dios acciona y Dios envía una palabra. Dice la palabra que Dios escuchó el pueblo y se acordó de la promesa.
Te voy a decir que hay veces que hay que guardarle las cosas a Dios, aunque Él las sepa. ¿Sabes por qué? Porque demuestra confianza. Cuando usted le recuerda las cosas a Dios, usted le dice, Señor, tú dijiste, yo confío en ti. Amén. Mire esto. Los discípulos habían remado, nos cuenta el Evangelio de Juan, sobre 3 millas. Usted hágase la historia, usted imagínese las 3 millas remando contra vientos contrarios y que te pase Jesús por el lado, caminando por las aguas. Yo me imagino a Jesús, la barca, ellos ahí, Jesús, caminando. ¿Cómo es posible? Que Jesús no fue directo a la barca, Jesús le pasó por el lado. Y dice el Evangelio que quería adelantarse. Eso pasa con aquellos que oran, que siempre se adelantan. Y voy a esos puntos, pero párense. Miren, ellos vieron a Jesús cuando el viento estaba soplando y Jesús quería pasarle por el lado. Y hoy yo les quiero hablar, basado en esta historia, acerca de la causalidad sobrenatural. Diga conmigo, causalidad de lo sobrenatural. Y te voy a hablar de 4 cosas que suceden cuando tú oras y cuando tienes un tiempo de conexión con nuestro Padre. Diga conmigo, los milagros y las manifestaciones no vienen por casualidad, vienen por una intención y un tiempo. Y la causalidad es el principio u origen de algo. Es el concepto que se utiliza para nombrar la relación entre una cosa y otra. ¿Usted cree que el hecho de que Jesús se pudiese manifestar como un salvador en medio de un problema fue una casualidad? ¿Alguien me puede contestar? ¿Fue una casualidad? No. Tuvo un punto de partida. Tuvo un inicio. Pastor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se inicia el hecho de que Jesús se pueda manifestar como se manifestó? Vamos un poquito atrás. ¿Se recuerdan que se retiró y estaba en el monte? ¿Se recuerdan que Él tuvo un tiempo de oración? Entonces, la manifestación o lo que causa lo sobrenatural y la manifestación son esos tiempos de intimidad. Necesito que me ayuden, si no, no predico y nos vamos y nos llevamos las frutitas. Lo que causó el hecho de que Jesús pudiera manifestarse como lo hizo fue el tiempo que andaba antes de oración a solas con Dios. Y esto nos enseña que hay momentos en nuestra vida que tenemos que parar. Diga, parar. Tenemos que detenernos. Y dejar que otros sigan caminando mientras usted se guarda en su aposento, en su intimidad con nuestro Padre. A veces estamos tan automáticos que no tenemos tiempo para pararnos. Y se llama afán. Diga conmigo, afán. La física sostiene que cualquier evento está causado por otro anterior. Diga conmigo, ¿eso es amén? La causalidad de la manifestación de Jesús fue la oración. Y te voy a hablar rapidito de 4 cosas que suceden cuando oras. Número 1, ya tu vecino cortas camino. Caminan por donde otros no pueden ver. Lo peor que un cristiano puede hacer es dejar de orar y seguir caminando. Jesús nos demuestra en este pasaje que no importa luego que tú saques el tiempo necesario para hablar con nuestro Padre, el camino se acelera. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero
cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, hay cosas que nosotros podemos lograr que aquellos que están en la calle no pueden lograr. Hay cosas que nosotros las logramos en tiempos más rápidos que lo que otros lograron. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos guardado y hemos hecho lo correcto. Cuando tú sacas tiempo de oración y de conexión, yo te quiero decir algo. Cortas camino. Y no es que brincas procesos, es que Dios te empuja cuando estés listo. ¿Por qué? Porque estuviste en el proceso correcto y entonces ahora Dios te puede promocionar. Los discípulos llevaban 3 millas. Diga conmigo 3 millas. Y haga así. Remando. Y el viento. Pero el viento no pudo detener a un hombre que oraba. Las olas no pudieron detener a un hombre que se arrodillaba ante la presencia de Dios y deseaba agradar más al Padre que a los hombres. Yo te quiero decir algo, en el punto y en el momento que nosotros dejemos de agradar a la gente para agradar a nuestro Señor, ese es el mismo momento que le vas a pasar por el lado a otros. Ven acá Julio, ven acá José, ahora esto de los dramas me gusta, ven acá Julián. Ven acá Ezequiel, alzaste la mano, vente. Vente Julián. Deja esta cámara. Ahora tenemos 2 cámaras. Estamos por ahí, estamos progresando. Tú eres Pedro. Simbólicamente. Entonces, préstame estas 2 sillas. Siéntense ahí. Ustedes van a remar. Tú eres Jesús, vente. Vete allí a aquella esquinita a orar un ratito. Está bien, como 20 minutos. Mientras los discípulos, por la necesidad de llegar al otro lugar, comenzaron a remar y dejaron al maestro atrás. Ay, sí, parece que sí. No sé si están alzando pesas o están remando. ¿Qué ustedes hacen? Ok, son 2 remos. Ok. Y entonces el remo está incrustado en la barca. ¿No es así? No sé. Pues entonces tenemos a Pedro y a Juan remando. Hay vientos. Están cansados. De momento Jesús lo ve y dice, ¿por qué hacen ellos? No han aprendido lo que yo les he enseñado. Están cansados y los vientos y el agua. ¿Saben una cosa? Ellos no tenían miedo porque ellos estaban acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados al agua. Y de momento viene Jesús lleno de la presencia y dice, ay bendito. Los espero en el otro lado. Y le pasa por el lado. Pero al verlos ellos gritan, ¿qué es eso? Y Jesús le dice, soy yo, no teman. Y viene Pedro, se levanta y dice, Señor, si eres tú, envíame y yo iré a ti. Para la cena. Dice la palabra que tuvo miedo. Frisa en la escena. Está Pedro caminando por encima de las aguas. De momento siguen las olas, no han parado las olas, no han parado los vientos. ¿Sabe lo que pasó? Dice la palabra que miró las olas, mira las olas y tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se empezó a ¿qué? A hundir.
Ponte de rodillas ahí, te hundiste. Y mira lo que dice Jesús. Dice, cuando vio que comenzaba a hundirse, dio voces diciendo, sálvame, sálvame. Mira lo que hizo. Dice, al momento Jesús extendió la mano hacia él, lo aló y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes lo que significa esa frase? Cuando Jesús le dice, ¿por qué dudaste? La palabra griega, ¿sabe lo que dice? Le está diciendo, ¿por qué te detuviste entre dos opciones? La palabra dudaste, que se utiliza en el griego, es tener dos opciones. ¿Y saben lo que pasó? No fue la poca fe, fue que miró las olas. Y cuando miró las olas, se paró y dijo, ¿qué hago? O tengo miedo por las olas o corro a Jesús. No se hundió por la poca fe, se hundió por la indecisión. Diga conmigo, indecisión. ¿Sabes lo que significa? Lo tenía por ahí la palabra del griego, pero es distazo. Distazo en griego significa no estar decidido o estar entre dos cosas. La razón por la cual en muchas cosas no progresamos es porque estamos mirando a Dios, pero también estamos mirando el problema. Pedro estaba en una situación donde ve una manifestación de Jesús caminando por las aguas y entonces comienza caminando directo hacia el maestro, pero de momento vio las olas. El problema es que cuando nos desconcentramos de estar haciendo lo correcto, de estar caminando en lo correcto, de estar centrado en nuestro Señor y miramos a nuestro alrededor, hay una desconexión en el mundo espiritual. ¿Y sabe lo que causa la desconexión? Que lo que estábamos experimentando se detenga. Escuche bien, hay gente que el hecho de poner nuestros ojos y sacarlos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Que se detiene la manifestación, se detiene lo que estás viviendo. Hay un pare en totalmente lo que tú estás experimentando porque estás en dos cosas. Y hoy el Espíritu Santo te quiere decir, tienes que decidir. Dile a tu vecino, tienes que decidir. O mira a Jesús, dígalo, o miras a Jesús, o mira las olas. Internalízalo, Pedro. O mira a Jesús, o mira lo que no es de Jesús. Dele un aplauso a... ¿Entendieron esa parte? ¿O lo hacemos otra vez? Mire, punto número 1 es que cuando tienes tu tiempo de oración y de intimidad, cortas camino, caminas por donde otros no pueden. El número 2, lo que le causa fatiga a otros no tiene efecto en ti. Lo que le causa fatigas a otros no tiene efecto en ti. Yo no sé si usted entiende, pero cuando Jesús se levantó de ahí, ellos llevaban 3 millas y Jesús iba fresquecito. ¿Por qué? Porque había orado. ¿Por qué? Porque había estado tiempo con su Padre. Entonces, lo que a otros le causan fatiga y le causa depresión, opresión, llegar o hacer, a ti no te va a causar eso. Cuando tú te metes en la presencia, estás livianito. Y para lo que a otro le cuesta, a ti no te va a costar. Y esa es la diferencia. Escuchen bien, iglesia. Usted se afana por algo y le quita tiempo a Dios por su afán y por lo que usted quiere lograr. ¿Sabes lo que pasa? Que van a haber otros que lo van a lograr sin hacer lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque han decidido dedicarle a Dios tiempo. Han decidido meterse en la presencia. Y esos que se meten en la presencia son aquellos que lo van a lograr porque tienen alguien que va por ellos. ¿Por qué? Porque dedicaron tiempo.
Así que si usted y yo somos los de los que nos metemos con la presencia, nos metemos con Dios, lo que le causa fatiga a otros, a nosotros no va a hacer efecto. Los vientos no le afectaban a Jesús. Mas sin embargo llevaban rato los discípulos peleando con las olas y con el viento. ¿Sabe por qué a Jesús no le causían nada los vientos? Porque Jesús, simbólicamente, no había nada que lo atara a su pasado. Hay veces que nosotros en nuestra vida estamos tratando de remar, pero nuestro pasado nos jala hacia atrás. Es como una vela con vientos contrarios. ¿Qué pasa? Cuando el viento le da la vela, automáticamente te vas para atrás. Y tú tratas de remar. Y tú tratas de remar, pero tu pasado, pero tu culpa te sigue jalando hacia atrás. A Jesús no había nada que lo atara atrás, por eso Él caminaba libre. Cuando tú aprendes a orar e intimidad y entiendes que Dios te perdonó y te hizo libre, tú vas a caminar libre. Vamos, no va a haber nada que te ate. Sin embargo, los benditos discípulos remaban. Y como quiera seguían para atrás. Y hago un paréntesis. Cuando yo era joven, yo era surfer. Tenía el pelo rizo. No me imagine, ni se haga un mental picture de mí con pelo rizo. Y yo me iba para San Juan, me iba para Luquillo, para La Pared. Yo corría Moribuy. Lo hacía bastante bien. Había momentos que como surfer, cuando anunciaban temporales, cuando anunciaban mal clima, eso nos gustaba a nosotros. Y había momentos en ese proceso de mal clima que tú te tirabas al agua y las mismas olas te seguían llevando atrás. Y poder entrar y llegar al lugar correcto te causaba esfuerzo, necesitaba esfuerzo. Y tú nadabas, y nadabas, y nadabas, y venías otra ola por encima de ti, tú te tenías que bajar, y como quiera te llevaba para atrás, muchas veces. Y tú volvías, y tratabas de nadar, pero como el mar estaba tan fuerte, tenías que hacer esfuerzo. Eso es lo que pasa cuando tratamos de caminar en nuestras fuerzas. Eso es lo que pasa cuando tratamos de caminar sin tener una intimidad correcta en Dios. Que no vamos a poder lograrlo. Y muchas veces nos vamos a cansar y a fatigar y a decir, Señor, ¿por qué no lo he podido hacer? Esto es fácil, es porque no te has guardado en mi presencia. Es porque tu afán por completar algo y descuidando mi presencia te va a ser difícil. ¿Están conmigo, iglesia? Número 3, te adelantas. Cuando tú tienes tiempo de oración, lo que a otros le tomó mucho tiempo, tú lo vas a hacer en tiempo récord. Decía la palabra, el verso que se estaba oscureciendo. Y que la tercera vigilia fue que Jesús vio la tormenta y se levantó. Creo que la cuarta vigilia. Ya eso era la madrugada, casi ya saliendo el sol. O sea que los discípulos llevaban horas remando. Mas sin embargo, Jesús se lo encontró rápido. El tiempo de oración y de intimidad y de conexión te adelanta. Diga conmigo, me adelanta. Mire, la gente se va a sorprender cuando te vean avanzar. Yo voy a declarar esto sobre usted, pero yo necesito que usted se ponga a nivel de fe. Y usted se prenda, el on y off de la fe, usted se lo prenda. Porque yo voy a declarar en el nombre de Jesús que lo que a otros le tomó años, a ti te va a tomar semanas. Lo que a otros le tocó, diga meses, a ti te va a tú lo vas a avanzar en días. Cuando tú creas ese nivel de intimidad, no hay nada que te detenga, entonces puedes caminar y puedes recorrer más rápido que lo que otros recorrieron. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que los estudios los vas a hacer en tiempo récord. Yo declaro en el nombre de Jesús que las compañías las vas a montar en tiempo récord. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo bueno, las promesas que Dios estableció en tiempo récord se van a cumplir en el nombre de Jesús. Y sabes lo más brutal es que la gente te va a mirar y va a decir, ¿cómo tú lo hiciste?
Cuéntame tu estrategia. No dormías, trabajaste de día y noche y tú le vas a decir, no, ¿sabes mi estrategia? Que nunca me afané. ¿Sabes cuál era mi estrategia? Que había momentos que cuando tenía, digamos, los quehaceres más fuertes, me tiraba todo el día a orar y no los hacía. Pastor, ¿cómo es eso? Ahí demuestra tus prioridades. ¿Sabe qué? Cuando tú tienes más necesidad por algo y le dedicas tiempo a Dios, demuestra tus prioridades. Diga conmigo, prioridades. Jesús marcó sus prioridades. Quizás sus discípulos le dijeron, Maestro, ¿cómo es posible que usted nos mande en barco? Tenemos que llegar, va a oscurecer. Si nos vamos ahora, llegamos a las 12 de la noche. Pero Jesús le dijo, no, yo tengo algo más importante que hacer. Vayan, yo los alcanzo. Tus prioridades en Dios establecen tu nivel de avance. Escuchen esto, tus prioridades en Dios establecen tu nivel de avance. Cuando tú pones a Dios primero y el tiempo de Dios primero, vas a cortar camino. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la gente va a verte, que tú vas a lograr cosas que gente no ha podido hacerlo, aún sin los estudios, aún sin la experiencia, aún sin el esfuerzo. Y no estoy diciendo que los cristianos somos vagos o debemos ser vagos. Estoy diciendo que los cristianos tenemos prioridades. Así que número 4, estás claro hacia dónde vas. Algo que tipificamos y que simbolizamos acá en la dramatización fue en ese momento en que Jesús le dice, Pedro, hombre de poca fe. La palabra original dice hombre de fe pequeña. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, tú estás clara para dónde vas. Y si una persona está clara hacia dónde va, no tiene que mirar al lado. Si tú y yo somos un hombre y una mujer de intimidad y de oración, nuestro rumbo está claro. Diga, está claro. Entonces, cuando le dice Pedro, ¿por qué dudaste? Le está diciendo, Pedro, ¿por qué decidiste mirar otra opción? Escucha, iglesia, le está diciendo, ¿por qué miraste otra opción? Si la primera opción era yo, ¿por qué miraste? ¿Por qué miraste las olas? Y hoy, en el nombre de Jesús, aquí hay gente que va a poner hoy, va a decidir, yo voy a poner mi mirada en el Señor. Yo voy a poner mi foco, mi GPS enfocado en Jesucristo. Y no hay ola, no hay temporal, no hay huracán María, no hay que lo que venga, terremoto, no hay lo que venga que cause temor en mí al nivel de que yo quite mi mirada. ¿Sabe qué? El problema de Pedro no fue tener temor, el problema fue quitar su mirada de Jesús. El que tenga miedo no te hace pecador. El que tenga miedo, eso es parte de nuestro proceso. Ahora, lo que te descalifica es el hecho de que por tu miedo quites la mirada de Jesús. Lo que causó que Pedro se cayera no fueron las olas ni el viento, fue que dejó de ver lo que lo atraía a él. Dejaba de ver a Jesús encima de las aguas con poder y autoridad y se enfocó en lo que estaba en contra. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que aunque tengas temor, que aunque tengas tus situaciones, no vas a quitar tu mirada de Jesús. ¿Alguien puede decir amén y darle un aplauso al Señor?
No va a haber cambio entre dos posiciones. Vamos a centrarnos en Cristo. Pónganse de pie, iglesia. Voy a dejar lo demás para el próximo domingo. Hoy el Señor te está diciendo, hijo, hija, cuando tú oras, cortas camino. Cuando tú oras, lo que para otros le causa fatiga, a ti no te va a hacer efecto. Cuando tú oras, yo te adelanto. Cuando tú oras, tú estás directo y estás posicionado y direccionado hacia donde vas. Esa fue la diferencia entre Jesús y los discípulos. Los discípulos estaban oscuros. Había tempestad. Y llegó un momento donde ellos no sabían para dónde vas. Pero en ese momento de dificultad, en ese momento de no saber para dónde voy, se apareció Jesús. Y yo declaro esa misma palabra espiritualmente en el nombre de Jesús. Que si hay gente aquí que espiritualmente no sabe dónde está parado, que espiritualmente hay un temor, hay una desconexión total, Jesús se aparece. Si hay algo que debemos de aprender de esa historia, es que en el momento en que le damos opción a otra cosa que no es Jesús, caemos de la gracia. La causalidad de lo que experimentamos no va a ser buena porque no la está causando Cristo. El punto de referencia de lo que tú experimentas no es Cristo. Cuando tú quitas tu mirada. Pero yo declaro que eso no es aquí. Aquí estamos aquellos hombres y mujeres que todos los efectos que usted vive a su alrededor serán causados por Cristo. Que la manifestación que usted vive a su alrededor es porque usted está en presencia y por tanto la presencia lo lleva a experimentar lo sobrenatural. Y cuando alguien te pregunte, le diga, mira, ¿por qué te está pasando todo esto bueno a ti? Y tú le dices, te va a decir, no es por casualidad, es por causalidad. Y cuando te pregunten, ¿qué es eso? Te va a decir, es fácil. Es que todo tiene un principio y el principio de lo sobrenatural que yo estoy viviendo es Cristo. ¿Tú lo quieres vivir? Pues entra en el Prayer Challenge. Quiero que la iglesia pase al frente, pueden apagar las luces y vamos a orar y vamos a hacer un acto de fe en el nombre de Jesús. Nos alegra que hayas podido sintonizar nuestro video y que hayas podido recibir de lo que estamos experimentando acá en nuestra casa, Tabernáculo Árbol de Vida. Te invito a que seas parte de nuestra familia, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, para que te puedas enterar de todo lo que estamos haciendo y puedas recibir mensajes como estos diariamente. Así que esperamos poder conocerte y que sigas experimentando lo que estamos viviendo acá en nuestra casa. Dios te bendiga.